Listo, muchachos, vamos a empezar. El estudio del día de hoy, lo que nos compete, es el capítulo 15. Eh, la intención era que cada uno lo leyera, que pudiera tratar de extraer las enseñanzas de ese capítulo. Entonces, no sé si alguien quiera compartir algo de lo que leyó, algo que le llamó la atención, algo, antes de empezar. Yo comparto ahí antes de que, ajá. Bueno, por lo que yo entendí, era que a los dos discípulos que estaban en esa tierra les están pidiendo que se circuncidaran, ¿cierto? Sí. Entonces, digamos, la circuncisión era pues un requerimiento de la ley de Moisés, pero pues ellos ya no eran circuncisos y pues además era un método en ese tiempo doloroso, obviamente no creo que hubiera anestesia ni nada de las comodidades que deben haber hoy en día, entonces sí era bastante complicado. Entonces uno de ellos pues les explica de que cómo podrían ellos llegar a tener que cumplir con la ley de Moisés, tener ellos que cumplir con la ley de Moisés cuando antes Dios es el que los incluye a ellos en su plan de salvación. Los hace Ujú. como recapacitar como ustedes están haciendo exigencias, do Dios no les está exigiendo que ustedes cumplan esas mismas leyes que ustedes colocan y no cumplen. Por lo que, como me decía Jaime una vez, eh, creo haber escuchado así, de que, y porque yo le cuestionaba algo y él me dijo, porque yo le decía, pues lo de las leyes y me dijo, bueno, las leyes son muy puntuales, pero ¿quién es capaz de cumplirlas? Nadie. Ujú. Uno cumple algunas, pero no todas. Uno cumple como las de amaño, las que me parecen. Entonces, como que Dios lo hace recapacitar en eso. Y también me pareció muy interesante al final, cuando los dos apóstoles se van por aparte, Juan y Bernabé, creo que son, cada uno coge por su lado, y me parece muy interesante porque se colocan en desacuerdo y sale uno para un lado y otro sale para otro lado. Pues me intrigó mucho y tenía muchas ganas de ver otro capítulo, pero me aguanté las ganas. Y listo, hasta ahí. No es bueno que de pronto hubiera continuado con el siguiente capítulo porque se da cuenta del desenlace o de la continuación de la historia. Y eso, puntualmente ese detallito, eh, es lo que empieza a generar a veces la palabra de uno. O eso es realmente la forma. Uno dice, uy, no, pero ¿qué va a pasar? Uy, muestra a ver. Y cuando avanza dice, pero eso se enredó más. Uy, mira lo que pasó. Uy, mira esto. Y avance hasta que finalmente se mete en el cuento y ya lo perdimos. Lo perdimos, es decir, nos tiene aquí. ¿Cierto? Enganchados. Sí, sí. Eh, bien importante lo que menciona Juan. No sé si Lizeth quiere decir algo, Luisa, antes de que hagamos algunas observaciones. No, pues es que él lo resumió todo prácticamente como lo más importante del capítulo, que era lo de la, ¿cómo es que se dice? ¿Alguien me recuerda Circuncisión. la palabrita? Exacto, pues donde hablaban que precisamente era como una petición, pero es algo físico. Más allá de lo espiritual, era una petición física que no es tan importante como lo que Jesús realmente nos quiere enseñar, que es el amor, que es la bondad, y no creo que el estar circuncidado no realmente influyera mucho en eso. Entonces es como lo que logré entender en esa parte. Así es. Luisa, ¿tiene alguna observación, algún aporte? Yo lo veo también como ahora que nosotros no debemos como rechazar a alguien porque no tenga exactamente nuestras mismas creencias, sino como llegarle a esa persona e invitarlo a que crea. Puede que tenga una idea de Dios o de Jesús que nosotros no tengamos igual, por ejemplo, que crean la Virgen o que crean, no sé, en santos, pero no por eso como rechazarla, sino invitarla a que conozca verdaderamente como debe ser.
Así lo interpreto yo también. Ese es un muy buen punto el que menciona Luisa, y más porque yo creo que de pronto Rubén en cierta medida y yo conocemos en algo el proceso que ha tenido Luisa, ¿cierto? Y, y sabemos las barreras que ha habido que ir derribando, ¿cierto? O superando a nivel conceptual o de alguna manera son cosas que de pronto ya están arraigadas en mis conceptos y que recibir un concepto que de pronto lo confronte es algo difícil, ¿cierto? Y Luisa en este momento está aquí y está estudiando con nosotros la palabra y ella acaba de decir que cree en muchas cosas, que creen que una persona realmente pueda, una pareja pueda ayudar a convertir a otra por su testimonio, porque lo ha visto, ¿cierto? Entonces digamos que ya está, a medida que uno va avanzando, va derribando una cantidad de cosas que para uno estaban tan afianzadas que para uno esa eran absolutos, y en la medida que Dios le va hablando a uno, uno va entendiendo que realmente hay algo más, hay otra perspectiva y que esa perspectiva de pronto tiene un poco más de sentido, tiene más fundamento y que finalmente trae mejores resultados. Se lo menciono a Luisa porque en algún momento, con la ayuda de Dios y por la misma llenura que el Espíritu le da a uno, Luisa deberá ir a compartirle la palabra a otra persona. Y algo que recuerdo mucho cuando enseñaba ahorita aquí la palabra en el grupo es que, pues no solo cuando compartía la palabra, sino cuando programaba las actividades del grupo, cuando la gente no cumple con las cosas que debe hacer, cuando se le asignaron cosas dentro del grupo, me acuerdo de mí, cuando yo estaba en la posición de ellos y me asignaban cosas y yo incumplía, yo hacía quedar mal al líder, él sacaba la cara por mí, mejor dicho, era re mal, era vergonzoso, en realidad en este momento lo tengo que decir, porque yo no estaba comprometido tan de lleno en el asunto, entonces me asignaban algo y si yo quería lo hacía. Y si me surgía algo por importante o normal que fuera, yo lo dejaba y me iba por lo otro. Hasta que en algún momento Dios le habla directamente uno al corazón y le dice, venga amigo, decídase, porque yo no le digo que lo que usted estaba haciendo no era importante, pero esto se trata de prioridades. Y en el orden de prioridades yo estoy primero, ¿cierto? Es decir, él está primero. Y en esa medida me fue trabajando hasta que ya pude entender realmente qué es lo importante. Y eso ahorita me permite entender la forma como yo puedo llegarle a muchas personas porque entiendo cuál puede llegar a ser su mentalidad en ese momento porque yo estuve ahí, ¿cierto? Yo viví eso, yo fui una persona más dura, más terca, más cerrada. Por mi formación, yo soy más racional. Entonces me cuesta de pronto a veces recibir un argumento tan espiritual, ¿cierto? Crea que el Señor resucitó y que hizo milagros, pero pues es que yo soy ingeniero, amigo, yo demuestro las cosas, yo hago cálculos, yo despejo ecuaciones, ¿cómo me va a venir a decir a mí que crea de esa forma si eso de pronto no tiene mucho fundamento? Pero Dios se encarga de derribar todo eso y finalmente Él une lo que uno ya trae con lo nuevo de Él y forma algo mucho mejor, un concepto mucho más consolidado y con mucho más fundamento. Entonces, eso que está viviendo ahorita Luisa y la perspectiva que tiene le va a servir mucho más adelante. Y Jesucristo lo dijo, hablamos de lo que sabemos y lo que uno mejor conoce es la vida de uno, lo que uno ha vivido, cómo lo ha experimentado, cómo lo ha afrontado y de esa manera puede ayudarle a otras personas a que vayan superando sus mismas barreras, ¿cierto? Dios, como dice la palabra que Dios, perfectamente Dios podría evangelizar a todo el mundo por medio de sus ángeles, pero ha decidido que sea por medio de nosotros, o Dios podría hacer alguna aparición sobrenatural y convencer a todo el mundo de que Él existe, de que Él es real y evangelizar a todo el mundo, pero ha decidido hacerlo por medio de nosotros. Entonces, a eso estamos llamados y se hace por medio de las vivencias que cada uno ha tenido. Usted va a decir más adelante, yo era duro, yo era cerrado, yo no entendía, yo, necio, yo caía, yo no leía, yo no oraba, me daba pereza. Ese testimonio le va a servir para entender a otra persona más adelante y para ayudarse a usted mismo en el momento en que se sienta débil para recordar las primeras cosas que usted hizo para conocer al Señor, ¿cierto? Y sabrá que va a tener que volver a esas primeras cosas, a lo que estamos haciendo en este momento, a estudiar la palabra, a orar, a congregarnos, ¿cierto? A tener esa intimidad con Dios para volver a activar su vida espiritual. Pero de las vivencias de cada quien es que
es que uno puede alimentar a otros más adelante. El asunto es que cada quien tiene que tener esas vivencias de manera personal e individual. No puedo basarme de la llenura del líder, del hermano, del amigo, de mi mamá, de mi hermano, del pastor, de nadie. La llenura del otro no me sirve a mí, solo como el ejemplo, pero yo tengo que buscar la propia llenura mía en la presencia de Dios y en la palabra. ¿Listo? Respecto a lo que decía Juan, importante el tema de la circuncisión, porque si bien era un mandato de la ley de Moisés, era algo que se debía cumplir, ¿cierto? No estaba colocándolo Dios por si alguno quería hacerlo, realmente era un mandato de Dios y había que cumplirlo. Sin embargo, parecía que no habían entendido el concepto del asunto o el propósito, porque Pablo en algún momento, o Pedro les dice que la circuncisión no nos hace judíos, ¿cierto? Sino que el ser judío nos lleva a tener que circuncidarnos. Ese es el orden de las cosas. Vi una frase hoy, pero no recuerdo bien cómo hablaba, pero hablaba acerca de una analogía similar. Esto es lo que realmente nos lleva a el ser judío, pero el ser judío implica otras cosas. El ser judío implicaba obedecer al Señor, hacer sus sacrificios, celebrar sus fiestas, todas las cosas que habían en la ley de Moisés, y entre esas estaba el circuncidarse, ¿sí? Era en ese orden, no era que circuncidarme me hiciera judío, sino que el ser judío me hace circuncidarme. Lo mismo sucede ahorita con la iglesia. El hecho de asistir de ser cristiano, de asistir a la iglesia no me hace cristiano, sino que el ser cristiano me hace ir a la iglesia, ¿sí? Es decir, eso es una consecuencia de mi conducta y mi decisión de vida. No es que yo para ser cristiano tenga que ir a la iglesia, sino que por el hecho de ser cristiano, entonces Dios me llama a que vaya a la iglesia, ¿sí? Y ojo, si en algún momento no voy a la iglesia, no dejo de ser cristiano. Si en algún momento alguna de estas personas no se circuncidaban, no es que dejara de ser judío, porque Pablo les dice más adelante, la circuncisión que sirve es la del corazón, la del propósito, la que realmente cambió su corazón y ahorita le permite ser una nueva persona. De nada sirve que usted circuncide su carne si sigue siendo la misma persona carnal. Escuché una frase que decía que cuando uno tiene, cuando su carne tiene mucha hambre, es porque hace falta llenura del espíritu, ¿sí? Esas dos cosas se contienden entre sí todos los días en la vida de nosotros. Y es una lucha y va a ganar el que nosotros más alimentemos. Si yo alimento más mi carne, pues esa es la que va a ganar cada día. Si alimento más mi espíritu, esa me va a fortalecer y me va a ayudar a derrotar la debilidad de la carne. Bueno, qué bueno que han leído el pasaje. No sé si Caro tiene algún aporte acerca del capítulo 15. Estamos hablando acerca de ese capítulo. Caro quedó congelada otra vez. Ah, bueno, ahí está. Caro, ¿nos escuchas? Ah. ¿Qué le pasó? Ah, yo no sabía que estaban hablando conmigo. Es que me cayó la conexión y tuve que volver a ingresar. Ah, ok, que si de pronto tienes algún aporte, alguna observación sobre el capítulo 15 que estamos compartiendo hoy. Sí, pero lo que pasa es que, bueno, no sé si ya lo habrán hablado. No importa. Bueno, pues hay bastantes cosas importantes acá que hacer referencia, sin embargo me gustó una y es en la cual pues ha dado mucho crecimiento a lo largo de mi vida después que yo la leí. Bueno, la cuestión es que hubo una disputa pues porque se va Juan, se queda Juan, ¿qué vamos a hacer con Juan Marcos? Entonces se pelearon ahí, ¿cierto? Juan Marcos ya había abandonado. Y me parece súper bueno que usted haya compartido pues su testimonio, porque ¿cuántos de nosotros no hemos abandonado en algún momento? ¿Cierto? O sea, en la iglesia, dentro del ámbito espiritual, o bien sea haya sido en nuestras vidas. Entonces, ¿qué me enseña a mí esto? Que muchas personas, hay dos personas que son muy importantes en la vida. Hay personas que se parecen a Bernabé que a pesar que la hayas embarrado van a apostar por ti y le van a echar porras y le van a decir tranquila, hágale, usted sí puede, se equivocó.
Hay otras como Pablo, que son más estrictos y le van a enseñar que las cosas se tienen pues que hacer como son, que hay que ponerle empeño y toda aquella cosa, ¿cierto? En este caso, ¿qué pasa? Que Bernabé dijo, no, pues el muchacho es bueno, el muchacho tiene potencial, pues tiene nivel, vamos a darle la oportunidad de nuevo a Juan Marcos. Y Pablo dijo, no, yo no quiero, y para él fue cerrado. Entonces, ¿qué aprendizaje tengo yo? Algunas veces yo he sido Juan Marcos, que he abandonado, algunas veces yo he sido Pablo, que he sido muy rígida, y algunas veces yo he sido Bernabé, que he sido esa muleta, pues, de alguien para que se sostenga y tranquila que usted sí puede. Lo importante acá, y ya concluyo la idea, es que a fin de cuentas, Bernabé tenía razón, Pablo tenía razón, y a pesar que estaba errado al principio, eso pasa en otra carta, obviamente, pero lo manda a llamar Pablo. Pablo le dice, tráeme a porque me es útil para el ministerio. Y ustedes dirán que yo soy muy cansona con esta cita bíblica, pero es que todo tiene su tiempo. Y Juan no estaba preparado en ese momento. Había que esperar que creciera, había que esperar que madurara. No sé qué edad tenía Juan Marcos, sin embargo, necesita madurez, si bien sea espiritual o mental, para poder soportar, porque esta gente la perseguían para matarlo, pues. Y no es fácil que usted lo estén persiguiendo y que lo azoten y lo metan en la cárcel, y cómo usted asume eso. Y si es joven, ¿cuántas veces nosotros no nos quejamos y peleamos con Dios porque nos pasó tal cosa y nos pasó lo otro? Y después decimos, no, Señor, gracias. Si me preguntara, yo vuelvo a pasar por lo mismo porque tremendamente. Entonces, pues es esa conclusión, pues que todo tiene su tiempo y que muchas veces nosotros vamos a estar en esas tres posiciones y que tenemos que ir a la palabra y ver cuál es la mejor forma de actuar y cuál sería la forma con la cual el Señor se sentiría agradado que nosotros actuáramos. Ese es pues mi aporte. Ok, Caro, muchas gracias. Bueno, eso está mucho más interesante o mucho más profundo, porque realmente la Biblia está hecha con un propósito principal, y es el de revelarnos a Jesucristo, ¿cierto? De que conozcamos a Jesucristo. Sin embargo, entre líneas, permite que nosotros veamos muchos ejemplos de personas que nosotros en algún momento en nuestras vidas vamos a llegar a ser, ¿sí? Es real. Me asombra o me impacta realmente como alguna vez un predicador nos enseñaba que Jesucristo en el Evangelio, que es el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Mateo empieza haciendo la genealogía de Jesucristo. Y cuando uno ve la genealogía de Jesucristo, ve todos los personajes que hay ahí, y todos los personajes tienen su debilidad, todos tienen su falla, todos, y Jesucristo no esconde a su familia. Esa es su familia, pero Él la presenta uno por uno. Este es hijo de este es hijo de este es su fatal, y cada uno de ellos tiene su pecado, cada uno de ellos tiene su falta, y cada uno de ellos, algunos tuvieron su encuentro con Dios, recapacitaron, corrigieron, otros terminaron mal, pero finalmente lo que eso nos muestra es que primero el único perfecto es Jesucristo, ¿sí? Y que de ahí para allá se puede encontrar uno con lo que sea, ¿cierto? ¿Por qué sirve? Es interesante entender eso. Primero porque eso nos permite o nos ayuda a evitar juzgar a los demás, ¿cierto? De una manera tan drástica, tan dura, como lo acabas de mencionar, que lo hizo Pablo, no, él ya falló, él ya hizo esto, ya no más, ya no hay más oportunidades, ¿cierto? Y en ese momento uno dice, ¿qué haría el Señor? ¿Qué haría el Señor? ¿Cierto? Y hay momentos en los que entonces estamos del otro lado, y es cuando nosotros mismos fallamos, y entonces tampoco podemos decir, no, ya fallé, ya no soy bueno, ya no sirvo para nada, el Señor me despreció, porque hay que recordar que el único perfecto es Él, ¿cierto? Y que mis debilidades hacen que Él se vea más grande. Ojo que esto no es una licencia para ser peor persona, sino una motivación para cada día parecernos más a Él, ¿cierto? El reconocer nuestras debilidades hace que Él reciba más gloria, porque nos permite entender de que Él es el único perfecto. Y hablábamos en este capítulo, veíamos en este capítulo cómo se discutía acerca de la circuncisión, que era uno de los mandamientos de la ley, pero Juan lo decía ahorita, y era una de las enseñanzas, ¿quién había podido cumplir la ley? ¿Cierto? El hecho de que nadie la haya podido cumplir da más gloria a Dios, porque es una ley que es perfecta, porque proviene de Dios, y para
cumplir una ley perfecta hay que ser perfectos. ¿Sí? Hay que ser perfectos. Por eso Dios nos llama a eso, a ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto, ¿cierto? Ese es el llamado. Aprendan, crezcan cada día hasta llegar a la estatura del varón perfecto, ¿cierto? Que es Jesucristo. Es decir, nos habla de que es un proceso. Esto es demasiado interesante, demasiado profundo porque tiene muchas aristas, pero Pablo mismo más adelante en una de las cartas termina reconociendo que la ley es buena, ¿cierto? Porque la ley nos permitió conocer cuáles eran nuestras faltas. Sin ley no hay forma de juzgar a nadie, sin ley nadie es malo, ¿cierto? No hay una medida, pero la ley nos permitió eso, conocer cuáles eran nuestras faltas. Y Jesucristo nos permite entender de que solo Él es perfecto y que solo Él puede cumplirla plenamente. La misma escritura dice que Él la cumplió toda la ley en la cruz. Él cumplió toda la ley en la cruz. ¿Qué es cumplir toda la ley? Amarnos como nadie más lo hace. Amarnos hasta el punto de dar su vida por nosotros. Esa es la perfección. La ley fue cumplida por Jesucristo en la cruz y ese es el ejemplo para nosotros. Para ya no juzgar más a los demás cuando caen, digamos, para descalificarlos, sino para ayudarlos. Y segundo, para no descalificarnos a nosotros mismos cuando caemos, sino antes reconocer que la única solución es volver a buscar del Señor. Mire qué interesante tantas cosas que podemos extraer de este capítulo cuando estamos conectados con el tema. No sé si Rubén quiere de pronto ya hacer alguna acotación. Sí, de pronto, hablando de la circuncisión, pues primero fue la ley de Moisés, ¿cierto? Pero el primero en circuncidarse fue Abraham, a los 90 años, ¿cierto? O sea, viene desde mucho más atrás de Moisés. Incluso ya después de todo ese tiempo, el versículo de Deuteronomio 30, versículo 6 dice: el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que lo ames con todo tu corazón, con toda tu alma y tengas vida. Vemos que el pueblo de Israel nunca aprendió eso. Decían que era desde la circuncisión desde Moisés, pero incluso Moisés les estaba diciendo, no importa esta circuncisión, la circuncisión verdadera viene desde el corazón, desde cambiar nuestros cambios en la vida, ¿cierto? Algo que logré identificar en estos primeros versículos de Hechos 15 es que ellos a la final nunca entendieron la ley y seguían aferrados a esa misma ley, ¿cierto? Incluso después de haber conocido o haber sido llenos del Espíritu Santo. En versículos anteriores vemos cómo criticaron a Pedro cuando se fue a la casa de los gentiles. Lo primero que dijeron: venga, ¿usted qué está haciendo allá? ¿Usted qué está haciendo en esa casa? Y es más, se está comiendo. Eso para nosotros los judíos es un pecado, eso es lo más bajo que usted puede hacer. Nosotros somos el pueblo de Dios. Están aferrando a su ley y acá vuelven y retoman esa ley. Tanto así que dice que hablaron, o que a Pedro, pues que están hablando como por mucho tiempo. Y ahí sí, Pedro se levanta y dice: venga. Yo vi el llamado por Dios para empezar a llevar las buenas noticias a los gentiles. Y si Dios los convirtió a ellos, ¿quiénes somos nosotros para empezar a colocar cargas en la vida de las personas? Eso me recuerda de pronto un poquito a la Iglesia Católica, donde a veces uno habla con católicos y ellos lo que dicen: no, es que la Iglesia Católica es la única iglesia que hay, ¿cierto? Que llegan y la defienden a capa de espada y dicen que esa es la única, que esa es la Iglesia de Dios y que no existe nada más. La Iglesia no tiene un nombre, la Iglesia no tiene una estructura física, la Iglesia es cada uno de nosotros, lo dice la misma palabra. Y cuando se empieza a conocer acerca de la Iglesia Católica, empieza a ver como todos los ritos y todas las cosas que ellos tienen, nos están incluso metiendo cada vez más cosas, ¿cierto? Y lo están igualando a un nivel que es de la misma, que lo colocan en la misma palabra de Dios. Incluso Jaime y yo estábamos hablando de eso en estos días, de que la Iglesia Católica cree en la palabra de Dios y aún así hace cosas que van en contra de ella, y nada más porque lo dijo un papa, entonces lo tienen al mismo nivel de los demás. Eso me parece pues que me llamó mucho la atención. Y en la parte que estaba hablando, creo que fue Caro y Juan, que era de la pelea o de la disputa que tuvieron Pablo y Bernabé, donde se separaron pues estas dos personas. Tenemos que conocer la vida de cada uno de los dos. ¿Quién era Bernabé? ¿Quién era Pablo? Bernabé era un levita,
O sea, por ende era una persona que estaba dedicada al servicio de Dios para la adoración, para adorar a Dios en el templo. Pero estaban, como en ese tiempo estaba como apartado de todo eso, entonces no, de pronto no estaba ejerciendo, pero tenía todo el conocimiento de parte de la tribu de Leví. ¿Y quién era Saulo? Saulo o Paulo era una persona farisea y que había toda su vida, esos 40 años que había estudiado, era para hacer las cosas derechas. O sea, tiene que ser perfecto, eso no se puede torcer ni a la izquierda ni a la derecha. Ese era Paulo. Entonces, claro, al juntar a esas dos personas con dos personalidades completamente diferentes, siempre va a haber un choque. Y cuando en este caso Juan Marcos que los abandonó, no, la Biblia no dice por qué los abandonó, simplemente dice que los dejó. ¿Cierto? Vemos que el corazón de Bernabé era un poquito más, bueno, era mucho más sensible. Y decía, no, démosle una oportunidad a este muchacho. Mientras que el de Pablo era mucho más estricto. Y vemos cómo Dios trabaja en la vida de Pablo a lo largo de las cartas que él escribe. Vemos cómo va cambiando ese corazón. Tanto así que antes apela por Onésimo en la carta a Filemón. Le dice, acuérdate de mi siervo Onésimo. Si te ha fallado en algo, ponlo a mi cuenta. ¿Cierto? O sea, cómo defiende ya Pablo a personas que incluso que han fallado en la fe. Y lo realza para que continúe. Pues estos... bueno, y acordándome de una película de Dios no está muerto otra vez, no sé si todos se la han visto, y si no, ahí les voy a contar un pequeño spoiler, que es cuando habían dos pastores, ¿cierto? El pastor negrito y el pastor blanquito. No me acuerdo de los nombres de ellos, pero el pastor negrito murió en, ¿cómo es que se llama? Murió en un accidente, porque un joven había lanzado un ladrillo y hizo que explotara una iglesia. ¿Qué es lo que hace pues el pastor blanco que queda vivo, ¿cierto? Él empieza a luchar para que continúe la iglesia ahí, pero le llega una vez un mensaje de texto. ¿Y él qué es lo que hace? El que destruyó la iglesia o el que lanzó el ladrillo fue esa persona. Él va y busca y confronta a esa persona. Esa es la reacción normal de nosotros, ir a reaccionar para con los demás. Más adelante, no me acuerdo en qué parte, yo creo que es llegando al final, el pastor tiene una revelación o comprende la palabra y dice, no, yo tengo que perdonar a este muchacho. Va hasta la cárcel porque ya está encerrado y le dice, no, venga, vengo a perdonarlo. Y le confiesa a él, es que yo fui el que le mandé ese mensaje, porque yo esperaba que usted, un pastor que predica la palabra y todo, me entendiera y me perdonara. Eso es lo que hace también muchas las personas. Cuando Bernabé llamó, cuando Juan Marcos estuvo con Bernabé, Juan Marcos, ¿qué esperaba? Juan Marcos esperaba un perdón de los dos, tanto de Pablo como de Bernabé, porque ambos eran hombres de Dios y ambos habían hecho milagros y ambos estaban empoderados del Espíritu Santo y se levantaban a hablar frente a un montón de personas y las personas se convertían. Cuando Bernabé llegó, cuando Juan Marcos llegó, él esperaba un perdón de ambos, que ambos dijeran, listo, no, lo vamos a aceptar y venga, pues continuemos. Esto no va a ser fácil, pero vamos a continuar con usted. Eso es lo que espera también las personas de pronto que no conocen de Cristo. Cuando lleguen o de pronto hagan algo malo en contra nuestra, en contra de alguien de la familia de la fe, ellos qué más van a esperar, un perdón. Y vemos como en el Antiguo Testamento se ve el perdón y la misericordia de Dios, tanto así que llega a enviar a su propio Hijo, Juan 3:16, porque amó Dios tanto al mundo que entregó a su propio Hijo, ¿cierto? Es como lo que a mí me queda de estos versículos. No sé si de pronto Jaime o alguien más quiera complementar ahí. Jaime, estás en silencio, Jaime. Pequeño detalle importante. Yo creo que eso es en resumen como lo que el texto quiere o trae para nosotros. Sin embargo, pues sabemos que la palabra eso es palabra viva, así que en algún momento que la volvamos a leer seguramente traerá
nuevas enseñanzas a nosotros que pronto hoy no hayamos percibido, pero entonces vemos como en un solo capítulo hay tanta información, ¿cierto? Hay tanta información. Algunos, por ejemplo, como el que vimos antier, eran enseñanzas muy puntuales, ¿cierto? 2, 3, ¿cierto? De toda una historia. En esta vemos que hay mucha información y muchas enseñanzas. Vamos a encontrar mucho más adelante versículos, incluso frases de las que usted puede decir, solamente vamos a estudiar esta frase hoy. Sí, porque tienen demasiada información. Entonces, por ahora vamos a concluir así el estudio de hoy. Vamos a dejar entonces como tareita para el lunes leer los capítulos 16 y 17 para que empecemos a avanzar un poco más rápido y para que empecemos a ver unas historias un poco más interesantes y profundas que el capítulo tiene, ¿sí? Entonces, para el lunes, y mire que de esta manera fluye un poco mejor el estudio porque todos tenemos perspectivas diferentes y todos alimentamos el estudio, ¿cierto? No es la perspectiva de una sola persona. Entonces, para el lunes, capítulos 16 y 17, listo. Y si alguien quiere seguir de largo, puede seguir de largo, ¿sí? Ya llegaremos más adelante a estudiar eso que usted va a leer, pero por ahora 16 y 17, listo.